Un técnico del edificio me frenó en el ascensor. Estaba pálido, con esa cara de no debí decir nada, y aún así se acercó como si temiera que alguien nos escuchara. Habló rápido, sin respirar. Señor, anoche alguien entró a su casa por el garaje. No forzó nada. Usó llave. Y lo raro es que no fue su esposa. Sentí que el aire se me apagaba en el pecho. Le pedí que repitiera, pero él ya venía con datos, como si llevara horas ensayándolo por miedo. Hora exacta, 2:13 a.m. Se fue a las 2:46, 23 minutos. 23 minutos dentro de mi casa, dentro de mi dormitorio, dentro de mi vida. Entonces soltó lo que me terminó de romper por dentro. El hombre llevaba una carpeta negra y su hijo lo acompañó hasta la puerta como si fuera normal. En mi cabeza solo rebotó una palabra: llave. ¿Quién le dio una llave? ¿Cuántas veces había pasado? ¿Y por qué mi hijo caminaba a su lado como si yo fuera el extraño? No discutí, no subí corriendo. Sonreí como un idiota y le agradecí porque entendí algo con una claridad helada. Si ya están usando llaves y mi hijo está dentro, esto no es solo infidelidad, esto es un plan. Si te gustan historias oscuras con suspenso real y una venganza inteligente basada en pruebas, suscríbete y quédate hasta el final porque aquí el error no es amar, es confiar sin mirar. Tenía 53 años y si alguien miraba mi vida desde afuera, parecía sólida, ordenada, casi envidiable. Trabajaba en operaciones y gestión de proyectos desde hacía más de 2 décadas. No era famoso ni millonario, pero era estable, muy estable, la clase de hombre que cumple, que provee, que resuelve. Viajaba 1 o 2 veces al mes por trabajo, lo justo para no aburrirme y no sentir que abandonaba la casa. Siempre decía que ese equilibrio era la clave de todo. Hoy sé que también fue la grieta por donde se coló el desastre. Mi rutina era simple. Despertador a las 6:30, ducha rápida, café fuerte. Bajaba a la cocina y ahí estaba ella. 48 años, postura perfecta, la casa impecable como si fuera una extensión de su cuerpo. Mi esposa siempre había sido así, organizada, correcta, eficiente. Durante años lo vi como una virtud. El desayuno ya estaba servido, las tazas alineadas, la encimera limpia. Me miraba y sonreía, una sonrisa medida, educada, un beso rápido en la mejilla. No era frío, pero tampoco era amoroso, era automático, como marcar una casilla más del día. Nuestro hijo bajaba después, 23 años, auriculares puestos, el móvil en la mano como si fuera una prótesis. Vivía con nosotros mientras levantaba su emprendimiento digital. Eso decía, yo quería creerle. Me hacía sentir orgulloso pensar que no dependía de un empleo tradicional, que estaba construyendo algo propio. Aún así, cada mes había una transferencia fija, y casi siempre algún extra. Una oportunidad que no puedo perder, un gasto inesperado, es ahora o nunca. Yo pagaba, siempre pagaba. Ser padre también es eso, me repetía. Las conversaciones en la mesa eran breves. Yo hablaba de trabajo, de algún proyecto nuevo, de un viaje próximo. Mi esposa escuchaba con atención quirúrgica. No preguntaba cómo me sentía, preguntaba fechas, horarios, cuántos días, a qué ciudad, si el vuelo era temprano o nocturno. Al principio no me pareció raro, pensé que era organización. Hoy entiendo que era control, precisión excesiva, como si necesitara encajar piezas en un calendario invisible. Ella había cambiado en el último año, pero de forma tan gradual que no levantó alarmas inmediatas. Nuevo perfume, uno más intenso, más caro, ropa distinta, menos doméstica, más calculada. Empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, siempre a horas fijas. Me hacía falta, decía, quiero verme bien para mí. Yo asentía, incluso la alentaba, me parecía justo. Pensaba que el desgaste de los años también se combate así. Nunca sospeché que alguien más estaba mirando ese esfuerzo. Nuestro hijo casi no hablaba, respondía con monosílabos, evitaba cruzar miradas cuando le preguntaba cómo iba el negocio. Si insistía en detalles, desviaba el tema. Luego te explico, es complicado. A veces, cuando mencionaba un próximo viaje, notaba algo raro. Una pausa mínima, un silencio incómodo, miradas rápidas entre él y su madre, apenas un segundo pero suficiente para incomodarme. Yo lo atribuía a estrés, a coincidencias, a mi propio cansancio, porque estaba cansado, no físicamente sino de sostenerlo todo, la empresa, la casa, la familia. Sentía orgullo, sí, pero también una presión constante por no fallar. Me decía que eso era ser hombre, ser padre, ser esposo, aguantar, no cuestionar demasiado, mantener la paz. Las noches eran tranquilas, demasiado tranquilas, cenábamos juntos, veíamos algo en televisión. Ella a veces revisaba el teléfono con una sonrisa leve que desaparecía cuando yo miraba. Yo no preguntaba. Nuestro hijo subía temprano a su habitación, decía que tenía llamadas con socios de otros países. Yo asentía otra vez. Confiar también era una forma de amar, o eso creía.
La casa funcionaba como un reloj, demasiado bien, sin discusiones, sin gritos, sin grandes emociones, y ahí estaba el problema, porque cuando todo parece perfecto, lo mínimo fuera de lugar resalta más, un perfume que no reconocía, una transferencia urgente sin explicación clara, una pregunta repetida sobre mis horarios, una mirada que se escapa. Una noche, mientras preparaba la maleta para un viaje corto, sentí algo extraño, no miedo, incomodidad, como si estuviera dejando algo desprotegido sin saber que. Mi esposa apareció en la puerta, me observó en silencio y dijo, «Avísame cuando aterrices». No era una petición. Era una instrucción, asentí sin discutir. Me acosté pensando que estaba exagerando, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Cerré los ojos convencido de que no pasaba nada grave, que éramos un equipo, que mi vida era estable, que la paz se construye tragándose pequeñas dudas. Esa noche dormí. Y con ese sueño, sin saberlo, dejé que la grieta siguiera creciendo. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, el ascensor tardó más de lo normal en subir. Yo miraba el panel de números como si eso pudiera calmarme. Cuando se abrieron las puertas en mi planta, vi al técnico del edificio esperando, apoyado contra la pared, con la mandíbula tensa y los ojos inquietos. No era el portero de siempre, era el hombre que revisaba cámaras, luces, sensores, ese tipo de cosas que nadie nota hasta que fallan. Me hizo una seña rápida, discreta, como si tuviera miedo de que alguien nos viera hablar. «Señor, ¿tiene un minuto?», dijo, y antes de que yo respondiera miró hacia el pasillo, a izquierda y derecha, comprobando que estábamos solos. Yo no debería decir esto, pero anoche vi algo raro en las cámaras del garaje. Sentí el primer golpe en el pecho, seco, como una mano apretándome desde adentro. No le di el gusto de notarlo, solo levanté una ceja fingiendo curiosidad normal. «¿Qué cosa?», tragó saliva. A las 2:13 a.m. entra un hombre, por el garaje no forzó nada, usó llave o mando porque la barrera sube como si fuera residente. Entra, camina directo al ascensor de servicio y sube. Mi mente se quedó clavada en una palabra, llave, no entró. No se coló. Usó llave, en mi cabeza se abrió un espacio frío, como si alguien hubiera apagado la calefacción de golpe. ¿Y salió?, pregunté con una calma que no sentía. Sí, a las 2:46. Su voz tembló un poco. 23 minutos. Lo sé porque lo revisé 2 veces. Me pareció demasiado exacto. 23 minutos, ni más ni menos, eso no era un error, era una rutina. El técnico siguió hablando como si quisiera soltarlo todo rápido y librarse del peso. Era alto, canoso, abrigo caro, de esos que se notan. Llevaba una carpeta negra, rígida, como de documentos, y lo esperó un coche oscuro afuera con el motor encendido. No vi matrícula, pero era un sedán grande. Yo asentí lento, por dentro una náusea empezaba a subir desde el estómago, pero me obligué a mantenerme firme. No podía reaccionar ahí, en el pasillo, con cámaras, con vecinos, con puertas que se abren. Si esto era real, lo peor que podía hacer era regalarles una alarma. «¿Está seguro que no era un vecino?», dije, solo para escucharlo negarlo. «No, señor, yo conozco a la mayoría». Y hay un detalle, bajó aún más la voz. Su hijo lo acompañó hasta la puerta como si fuera normal, lo vi en el ángulo del pasillo. No hablaron mucho, solo lo guió, como si ya supieran qué hacer. Ahí fue cuando el frío se volvió hielo puro. No porque implicara una infidelidad. Eso todavía podía ser una historia simple, sucia, pero simple. Esto era otra cosa. Entradas por garaje, horarios exactos, carpeta de documentos, coche esperando, y mi hijo participando. Le di las gracias con una sonrisa mecánica, como un idiota educado. Incluso solté una frase estúpida. Seguro fue una confusión. Lo hice a propósito, para que si alguien escuchaba detrás de una puerta, no tuviera nada que reportar, para que el técnico creyera que yo no iba a hacer escándalo en recepción, para que mi cara no fuera un anuncio de que acababa de recibir una bomba. Entré a mi casa y, por primera vez en años, el silencio no me pareció paz, me pareció un escenario montado. Cerré la puerta con llave y miré el cerrojo como si no lo conociera. El espejo del recibidor, el mismo de siempre, me devolvió mi cara, normal, cansada, controlada. Me quité el abrigo despacio, escuchando nada, ni un ruido raro, ni pasos, ni susurros, solo la casa respirando, pero todo cambió de textura. El garaje ya no era un lugar práctico, era una entrada. La puerta de servicio ya no era una puerta, era una ruta. El ascensor un cómplice, la casa un mapa que alguien más conocía. Mi esposa estaba en la cocina. «Hola, amor», dijo como siempre con su tono perfecto. Sonrió y siguió cortando verduras, como si el mundo no escondiera nada. Yo la miré un segundo más de lo normal y sentí la tentación de preguntarle directamente, «¿A quién le diste una llave? ¿A quién estás metiendo aquí de madrugada?», pero me mordí la lengua. La regla se formó sola en mi cabeza, clara, fría, no confrontar, primero saber quién, cómo y quién lo cubre. Nuestro hijo bajó después, móvil en mano, auriculares colgando del cuello.
¿Qué tal el día?, preguntó sin mirarme del todo. Ahí me di cuenta de que mi cuerpo quería hacer algo, temblar, gritar, romper un vaso. No lo hice, me forcé a actuar como el mismo padre de siempre. Bien, dije. Oye, una pregunta. Los sensores del garaje han estado fallando, el técnico comentó algo de movimientos raros. Fue una frase casual, lanzada como quien pregunta por una bombilla, y aún así su reacción me golpeó. Sí, a veces pasa, respondió demasiado rápido. Es por el viento y los gatos. Ya lo revisaron, no es nada. Lo dijo sin pensar, sin dudar. Como si ya tuviera la respuesta lista, como si alguien le hubiera enseñado el libreto. Si papá pregunta por el garaje, di lo del viento y los gatos. Lo miré y él lo notó. Se aclaró la garganta y añadió forzado, además nadie puede entrar si no tiene mando, no. O sea, es seguro. Ese nadie puede entrar sonó más a defensa que a comentario, más a muro que a explicación, y entonces me atravesó una idea que me dio miedo de verdad. Mi hijo no estaba improvisando, estaba cubriendo. Esa noche cené con los dos como si no tuviera el estómago hecho piedra. Escuché a mi esposa hablar de cosas pequeñas. Vi a mi hijo reírse de algo en su teléfono, y por primera vez no los vi como familia. Los vi como gente que compartía información que yo no tenía. Cuando me fui a dormir me quedé mirando el techo con los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé en la hora exacta, 2:13 a.m. Pensé en la carpeta negra. Pensé en el coche esperando. Y lo peor, pensé en la imagen de mi hijo guiando a un desconocido por el pasillo como si esa casa también fuera de él, pero no para cuidarla. Esa fue la primera noche en la que dudé de mi hijo con miedo real, no con sospecha, con miedo. Me levanté antes de que sonara el despertador, no porque hubiera dormido bien, sino porque el cuerpo ya no sabía descansar. Bajé a la cocina en silencio y preparé el café con una precisión casi ceremonial. Medí el agua, conté los segundos, esperé el primer hervor. Necesitaba esa rutina para fingir normalidad, para recordarme que todavía podía controlar algo. Coloqué 3 tazas sobre la mesa, como siempre, el mismo mantel, la misma luz entrando por la ventana. Si iba a lanzar el anzuelo, tenía que hacerlo en aguas conocidas. Mi esposa bajó primero. Llevaba el cabello recogido y una bata clara que le daba ese aire impecable que siempre había tenido. Me miró con sorpresa leve. «¿Qué temprano estás hoy?», dijo. Sonreí. «Dormí poco». Ella asintió y se sentó sin decir más. Noté cómo su postura se volvía rígida apenas unos centímetros, como si su espalda hubiera detectado una amenaza invisible. Nuestro hijo apareció después, arrastrando los pies, con el móvil en la mano. Se sentó y dio un sorbo al café sin mirarme. Todo parecía normal, demasiado normal. Ese fue el momento. Ayer me dijeron algo raro del garaje cuando yo viajo, solté, con tono casual, como quien comenta una anécdota sin importancia. Dicen que a veces entran personas que no son residentes. El silencio cayó pesado, como un objeto dejado caer sobre la mesa. Mi esposa dejó la cuchara dentro de la taza y el sonido metálico resonó más de lo normal. Nuestro hijo tosió una tos seca, breve, como si el café se le hubiera ido por el camino equivocado. No fue una reacción exagerada, fue peor, fue mínima pero exacta. «Seguro están confundidos», dijo ella rápido, demasiado rápido. «Las cámaras a veces fallan». «Sí», añadió mi hijo sin levantar la vista. «O alguien quiere sacarte dinero, ya sabes cómo es la gente». Negación coordinada, como si hubieran ensayado esa coreografía. Yo asentí despacio, fingiendo aceptar la explicación. Pero no me detuve ahí. Mencionaron una hora concreta, continué sirviéndome más café. 2:13 de la madrugada. Dijeron que el tipo llevaba una carpeta. Mi esposa se quedó inmóvil, no rígida esta vez, sino congelada. Nuestro hijo abrió la boca para hablar y la cerró enseguida. Luego, sin darse cuenta del error, murmuró: «Ah, el de la carpeta era, digo, no sé, eso dijeron, supongo». El aire se volvió denso. Esa frase no venía de un rumor, venía de alguien que había visto la carpeta. O que había escuchado a alguien hablar de ella con demasiados detalles. Mi hijo se dio cuenta tarde. Se llevó la taza a la boca para ocultar el temblor de sus labios. «No pasa nada», dije, suavizando la voz. «Seguro fue una confusión». Sonreí incluso. Me forcé a sonreír. Las cámaras siempre exageran. Vi cómo ambos exhalaban al mismo tiempo, un alivio compartido, un error que desde su perspectiva había pasado sin consecuencias. Terminé el café y me levanté. «Voy a la oficina», anuncié. «Tengo una reunión temprano». Mi esposa asintió. Nuestro hijo volvió a mirar su teléfono. Tomé las llaves, abrí la puerta y salí, pero no bajé al coche. Me quedé en el rellano quieto, con el pulso acelerado, contando los segundos. No tardaron. «¿Te diste cuenta?», escuché la voz de ella, baja, urgente. «Casi se nos va». «Lo sé», respondió mi hijo. «La cagué con lo de la carpeta». «Avísale que cambie la hora», dijo ella sin rodeos. «Tu padre no debe sospechar, y no hables de lo del documento, nunca. Y si ya sospecha».
Preguntó él con un hilo de miedo en la voz. Es ingenuo, respondió ella con una frialdad que me heló la sangre. Confía, siempre ha confiado. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no hice ruido. Me quedé ahí escuchando cómo hablaban de mí como si fuera un problema logístico, como si yo no fuera una persona sino un obstáculo a gestionar. Escuché un nombre que no debía estar ahí, no completo, solo un rol, el socio. Eso bastó. Cuando salí del edificio minutos después, lo hice caminando, no corriendo. La cabeza me zumbaba, pero mis pasos eran firmes. Ya no quedaban dudas. No era paranoia, no era un malentendido. Era una estructura, personas, horarios, documentos, y mi familia estaba dentro. No iba a gritar. No iba a enfrentar a nadie con las manos vacías. Si ya habían construido algo a mis espaldas, yo iba a construir algo más fuerte, una jaula hecha de pruebas, y esta vez la puerta la iba a cerrar yo. Esa misma tarde compré 2 cámaras interiores del tamaño de una uña y una tercera con ángulo hacia la puerta del garaje. No eran aparatos de película, eran simples, discretas, con audio, visión nocturna y respaldo automático a la nube. Las probé una vez, revisé el sonido, ajusté la sensibilidad al movimiento y luego las escondí con una paciencia obsesiva. Una detrás de un marco en el pasillo, otra en una repisa del salón apuntando al sofá y la tercera mirando directo al acceso del garaje y la cerradura. Me temblaban las manos, pero no por miedo, por enfoque. Si esto era un plan, yo necesitaba capturar su respiración, sus silencios y cada palabra útil. Esa noche anuncié un viaje de 3 días. Lo dije con naturalidad, como siempre. Reunión fuera, hotel, cenas de trabajo, regreso al cuarto día por la mañana. Mi esposa puso cara de qué pena y mi hijo ni levantó los ojos del móvil. Demasiado fácil. Preparé una maleta pequeña, me despedí con un beso breve y bajé al coche. Conduje hasta un hotel barato a 15 minutos, una habitación sin vistas, con olor a detergente viejo. Dejé el coche allí para que el barrio creyera la historia y luego caminé hasta la casa de un primo que vivía cerca, alguien con quien apenas hablaba pero que no haría preguntas. Necesito dormir aquí 2 noches, tema de trabajo, le dije. Asintió, no insistió. Me encerré en un cuarto pequeño con una silla, mi portátil y los auriculares. A las 1:50 a.m. Ya estaba mirando las cámaras como quien espera una detonación. La cuenta regresiva fue peor que la verdad. Vi a mi esposa moverse por la casa con una calma extraña, como si el aire le perteneciera. A las 2:00 apagó casi todas las luces. A las 2:05 encendió música baja, un jazz suave que apenas se notaba, pero en el audio se oía como una invitación. Se cambió en el dormitorio, vestido oscuro ajustado de esos que no usaba conmigo ni en aniversarios, perfume nuevo, tacones y una sonrisa pequeña, no romántica, práctica. En el pasillo se miró al espejo como si ensayara una versión de sí misma. Después escribió un mensaje y dejó el móvil boca abajo, como quien ya no teme una respuesta inesperada. A las 2:08 mi hijo tomó una chaqueta y dijo en voz alta que iba a dormir a casa de un amigo. Lo dijo para que quedara registrado en la rutina, una coartada interna. Mi esposa ni se sorprendió, ni siquiera preguntó con quién, solo respondió perfecto. Yo vi su espalda relajarse como si hubieran despejado el escenario. La puerta se cerró, por unos minutos la casa quedó quieta. A las 2:13 a.m., la cámara del garaje captó un coche oscuro entrando sin luces largas, con esa precisión de quien conoce el espacio. El hombre bajó con una carpeta negra en la mano. Alto, canoso, abrigo caro, no miró alrededor como un ladrón, caminó como dueño. Y lo peor no fue su seguridad, fue la llave. La introdujo en la cerradura con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto demasiadas veces. Entró y cerró sin prisa. Mi piel se quedó fría. Cuando la cámara del pasillo lo tomó de frente, sentí algo casi físico romperse. Lo conocía, no era un desconocido, no era un amante casual, no era un error de madrugada. Era alguien de mi mundo, un hombre del trabajo, de los que se sientan a hablar de contratos mirándote a los ojos. Un socio cercano de la empresa con la que yo gestionaba proyectos, el tipo que siempre sonreía demasiado en reuniones, el que sabía mis calendarios, mis viajes, mis días fuera. El único que ganaba si yo desaparecía o si firmaba algo que no debía firmar. Mi esposa lo recibió en el salón con una seguridad que me dio asco. Se acercaron sin besarse, como si el romance fuera secundario y lo urgente fuera otra cosa. Él dejó la carpeta sobre la mesa, abrió 2 hojas y señaló con el dedo. El audio captó su voz clara. Esto tiene plazos. Si se nos pasa, perdemos la ventana. Ella respondió sin emoción, lo sé, por eso hoy ya está fuera. Él hizo una pausa y dijo algo que me cortó la respiración. Necesitamos las firmas y necesitamos que parezca normal. Si duda se complica.
¿Y la póliza?, preguntó ella. El ajuste está listo, contestó él. No tiene por qué leerla. Tú se lo presentas como trámite, como siempre. Firma aquí, firma allá y listo. Y si pregunta, insistió ella. Él soltó una risa corta, seca. No pregunta, nunca pregunta. El tipo cree que la lealtad es un contrato. Mi mandíbula se tensó hasta doler. Yo era el tipo. Yo era un recurso. Un estorbo que había que mover. Hablaron entonces de accidente con una frialdad que no parecía humana. No lo dijeron como amenaza, sino como opción administrativa. Un accidente en carretera o un fallo en casa, algo limpio, dijo él, pero lo ideal es que firme antes, sin sangre, sin ruido. Ella asintió y respondió, si firma, no hace falta ensuciar nada. Si no firma, no terminó la frase. No necesitaba terminarla. A las 12:32 la puerta se abrió de nuevo. La cámara del pasillo captó a mi hijo entrando, sin nervios, sin sorpresa, como si volviera de comprar pan. Caminó directo hacia el salón y en el audio lo escuché decir el nombre del hombre como si lo saludara desde siempre. Buenas, llegaste. Ni quién eres, ni qué haces aquí, ni mamá, nada. Solo normalidad, la normalidad de la traición. El hombre lo miró con esa confianza que solo existe cuando hay pacto. Siéntate, le dijo. Esto también te conviene. Mi hijo se dejó caer en el sofá y cruzó una pierna. A mí me conviene si se hace bien, respondió. Ahí llegó la parte que todavía me quema al recordarla. Hablaron de dinero como si hablaran de una suscripción. 10.000 ahora, dijo el hombre, y luego cada mes hasta que firme, pero tienes que mantenerlo ciego, sin dramatismos. Mi hijo no se ofendió, no se indignó, solo negoció. 10.000 está bien, pero quiero más mensual. Yo soy el que vive aquí, yo soy el que tapa huecos. Si se pone raro, yo lo calmo, eso cuesta. Mi esposa lo miró un segundo, como calculando si su propia sangre era demasiado cara. Luego dijo, está bien. Pero sin errores, sin llamadas raras, sin dejar rastros. El hombre cerró la carpeta con un golpe suave y dijo, entonces estamos, firma o accidente, una cosa u otra, y nadie se va a romper si todos hacen su parte. Yo me quedé inmóvil en aquella habitación ajena, con los auriculares apretándome las orejas, escuchando cómo decidían mi vida como se decide una fecha en un calendario. Sentí ganas de vomitar, sí, sentí ganas de correr, sí, pero lo que dominó fue otra cosa, una claridad brutal. Ya no era solo infidelidad, era un plan con plazos, documentos y pagos, y mi hijo no estaba confundido, estaba comprado. A las 2:46 el hombre salió por el garaje exactamente como el técnico me dijo, 23 minutos, ni uno más. La casa volvió a quedar quieta. Mi esposa apagó la música, mi hijo subió a su cuarto, y yo me quité los auriculares con lentitud como si el aire pesara más que antes. No lloré, no llamé a nadie. Solo guardé los archivos, revisé que el respaldo estuviera completo, hice copias y marqué la fecha y la hora en una carpeta con nombre frío, sin emoción. Esa noche grabé todo y nació otra versión de mí. No dormí después de aquella noche. No porque el miedo me lo impidiera, sino porque el enfoque no me dejó apagarme. A las 6 de la mañana ya estaba sentado frente al portátil, con café frío y una carpeta abierta que titulé con una sola palabra, pruebas. Empecé por lo básico, casi mecánico. Fechas, horas, copias de seguridad. Descargué los videos completos, los audios sin cortes, los metadatos intactos. Subí todo a 2 nubes distintas, cifradas, y luego lo dupliqué en 2 USB nuevos que compré ese mismo día, aún sellados. Hice transcripciones palabra por palabra. No interpretaciones, no opiniones. Solo lo que dijeron, cuando lo dijeron y dónde estaban cuando lo dijeron. Aprendí rápido que la verdad sin orden es solo ruido. El siguiente paso fue validar lo que ya tenía. No bastaba con mis grabaciones, necesitaba confirmación externa, profesional. Llamé a un investigador privado recomendado por un colega al que apenas veía una vez al año. No le conté la historia completa por teléfono. Solo dije, necesito seguimiento discreto, verificación de movimientos y registros. Es urgente. Nos reunimos esa misma tarde en un despacho sin rótulos. Le entregué una muestra mínima. Un audio, una hora, una dirección, asintió sin sorpresa. En 48 horas puedo darle algo sólido, dijo. No preguntó por qué, eso me tranquilizó. Mientras él trabajaba, yo blindé lo mío. Fui al banco y congelé todas las tarjetas compartidas. Separé cuentas. Moví mis ahorros privativos a una cuenta individual con doble autenticación. Cambié beneficiarios y revoqué poderes notariales que había firmado años atrás por comodidad. Cada movimiento quedó documentado. No oculté nada, no hice trampas. Dejé rastro legal limpio, porque sabía que cualquier atajo podía volverse contra mí. La traición se combate con precisión, no con rabia. 2 días después, el investigador volvió con una carpeta delgada pero contundente. Registros de entradas y salidas del coche oscuro, coincidencias de horarios con mis viajes, pagos mensuales desde una empresa pantalla hacia una cuenta vinculada a mi hijo, reuniones en hoteles a nombre del socio cercano.
Todo cuadraba. No añadió adjetivos, solo hechos. Le pagué y le pedí algo más, un informe técnico claro, apto para fiscalía. Lo tendrá mañana, respondió. Con eso en mano llamé a una abogada penal y a una de familia. Separé los frentes desde el inicio. La penal fue directa: conspiración, estafa, abuso de confianza, posibles amenazas. La de familia fue quirúrgica: medidas cautelares, orden de alejamiento, protección patrimonial. No les pedí venganza, les pedí procedimiento. Ambas entendieron el tono. Aquí no se grita, dijo la penal, aquí se gana. Preparé entonces el golpe perfecto, sin dramatismos, 2 dossiers distintos. El primero para fiscalía: audios, videos, transcripciones, informes del investigador, cronología cerrada. Lo criminal sin adornos. El segundo para la empresa y recursos humanos: ética, abuso de poder, extorsión, conflicto de intereses, uso de información privilegiada. Nada ilegal en ese paquete, solo devastador. Puse fechas, correos, reuniones, firmas. Cada hoja numerada, cada archivo referenciado. La reunión con la empresa fue formal, fría. El socio llegó confiado, con su sonrisa de siempre. Empezó a hablar de plazos, de oportunidades, de malentendidos. Cuando intentó manipular, lo dejé terminar. Luego abrí la carpeta y puse el audio a un volumen exacto. Dije la hora, dije la fecha, dije el lugar, le mostré el contrato del investigador y el informe. Su cara cambió de color. Intentó decir que yo estaba ausente, que había sido un error, que no era lo que parecía. Lo corté con un dato: 213 AM. Garaje, carpeta negra. No hubo réplica. Recursos humanos tomó nota. El CEO cerró la carpeta sin mirarlo. Esto es causa, dijo: bonos suspendidos, accesos revocados, reputación caída en tiempo real. Ese mismo día, Fiscalía recibió el dossier criminal. No tuve que insistir. La abogada me llamó por la tarde: admitido, habrá imputación. Al día siguiente la orden de alejamiento estuvo lista. Volví a casa acompañado de un oficial, no por espectáculo, sino por protocolo. Mi esposa me miró como si yo fuera otro. Mi hijo no dijo nada, no hubo gritos. No hubo escenas, solo papeles, plazos y consecuencias. Recogí mis cosas básicas y me fui a un apartamento temporal que ya había reservado. La casa dejó de ser mía antes de dejar de ser suya. Los días siguientes fueron silenciosos. Detención preventiva para él, imputación para ella. Declaraciones, abogados, titulares pequeños en medios locales. La empresa cortó lazos. Los pagos mensuales se congelaron. El dinero dejó de fluir y con él la lealtad comprada. Mi hijo intentó llamarme. No contesté. La traición no se discute por teléfono. Semanas después, con todo en marcha, entendí algo que no esperaba. No sentí alivio, sentí orden. Un orden nuevo, duro, sin promesas falsas. La vida no volvió a ser tranquila, pero dejó de ser una mentira. Regresé una última vez a la casa para firmar un inventario. Caminé por el pasillo, miré el espejo, el garaje, la puerta. Todo parecía igual y aún así era otra cosa. Cerré con llave y entregué la copia. No miré atrás. La traición no me mató porque llegué primero con la verdad.